Bienvenidos a Contraseñas, la ruta más directa para encontrarse con ese otro que también somos. Nuestro invitado de hoy nació en Chiapas, creció en Galicia y asegura que la presencia de México, donde vive desde hace muchos años, sus selvas exuberantes lo marcaron desde que estaba en el vientre de su madre y que la capacidad de enfrentar la adversidad le viene de su parte gallega. Piensa también que la huida es la peor forma de búsqueda y que la utopía mínima es la utopía de pareja. Piensa también que lo más difícil que uno puede hacer es vivir plenamente. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya adivinaron? Leonardo da Jandra. Leonardo, Hola, bienvenido. Leonardo. Gracias, queridas, qué gusto darle la bienvenida. Gracias por la invitación, queridísima Rosa. Qué alegría verte. Gracias. Además, tenerte en la Ciudad de México, No es que tan no es fácil, fácil. porque no vives aquí desde No, ya a hace... mi edad ya no. Sí. Tu vida es No. muy aventurera, vives en todas partes. Has vivido en muchos lugares y naciste en Galicia. Bueno, naciste en México, ¿no es cierto? La verdad, ni sé dónde nací, ni mi madre sabe. Yo creo que uno es de donde elige ser, no de donde nace. El nacimiento es un accidente, ¿no? Pero estoy a gusto en Oaxaca ahora. Me gusta enfrentarme con la necedad de los oaxacos. Pero fíjate que es muy interesante el origen de tu vida migrante. Ahora te quedaste casi 30 años en las bahías de Huatulco, o sea, no es que seas un nómada, pero sin embargo creciste en Galicia y te viniste a México por decisión propia, por voluntad, huyendo de un asunto singular que es el servicio militar en España, Vaya. ¿no? Fíjate, y he dicho, bueno, lo han recordado, que la huida es la peor forma de búsqueda. Hay momentos en que creo que ya se rebasa tu capacidad de sobrevivencia, entonces recurres a lo que está más a la mano, que no suelen ser las soluciones más propositivas, pero cuando yo salí fue justo un día antes de que fueran a buscarme los militares franquistas para hacer el servicio militar, y ese era el mayor sueño que tuvo mi padre. Se me decía en gallego, ya verás, cabrón, cuando venga al servicio militar vas a saber lo que es obedecer, ¿no? Porque tenía una pésima relación con él. Y me escapé por Lisboa, de Lisboa a Londres, y luego dije, pues a México. Ay, a ver, vamos a regresarnos un poquito con esa relación del padre, porque siempre el padre marca, la madre también, por supuesto, de alguna manera. Uno termina relacionándose con el mundo y con lo que escribe o por oposición, ¿no? O por reconocimiento. ¿Por qué tenías una relación violenta con tu padre? Yo creo ahora, con la edad, la experiencia, de cierta madurez, creo que fui muy mal hijo, la verdad. Por eso fue una de las cosas que yo insistí con mi compañera para no tener hijos. Dije, si saliera una chica como tú mañana, pero si sale un cabrón como yo, lo mato, me mata, ¿no? Y no, yo dejé de hablar con mi padre a los 12 años. Era un hombre muy trabajador, todo lo que hacía triunfaba, hacía mucho dinero, pero muy dominante y muy violento. Entonces, imagínate, era en la década de los 60, y a mí pronto me llamó la búsqueda del conocimiento gracias a un maestro, lo recordaré toda la vida, para que vea lo importante que son los maestros. Entonces, a partir de ahí me fui aficionando a determinadas lecturas y eso me generaba una insatisfacción básica con la familia. Y mi padre cada rato, poderoso caballero, don dinero, en fin, todas estas estrofas del siglo de oro que yo no compartía. Y entonces tuvo un buen gesto, me depositaba el dinero en una cuenta de ahorros. A los 13 años me fui a Santiago, porque yo vivía en Las Rías, y cuando venía de vacaciones, él no me hablaba a mí. No, le decía a mi madre, mira esta mierda, parece una pinche mujer, en fin, bueno, en términos gallegos, por el pelito largo y todas estas cosas. Y no había manera de establecer ningún diálogo. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que yo era el hijo varón, el mayor, la esperanza del suyo, y mi padre era, como él vivió mucho tiempo en Nueva York e hizo mucho dinero, quería en aquel entonces abrir toda una red de supermercados que él había visto en Nueva York. Y me decía, tú termina la universidad y te compro el auto que quieras y verás que es aquí, vas a tener lo que quieras. Y yo decía, no tengo que escapar de este contexto. Porque estudiaste telecomunicaciones, Sí, ¿no? bueno, lo que pasa es que fue la condición que puso mi padre para pagarme en Madrid. O sea, si yo le hubiera dicho a mi padre, me voy a ir a filosofía, olvídate, ¿no? En aquel entonces era el post-franquismo, era muy difícil. Claro. Y aparte, en filosofía tuve una experiencia desastrosa con el papá de Javier María, Dios mío, Julián María. Sí, era la cosa más horrorosa, autocitándose permanentemente. Fue el peor engendro que hizo Ortega y Gasset.
O sea, la contraparte infernal de María Zambrano, Gaos, en fin, toda esta generación extraordinaria que él forjó. Pero lo que yo percibo ahora con el tiempo, y estoy muy agradecido, ¿no? Me hubiera encantado darle un abrazo, ahora ya a esta edad. No lo pudo hacer, él no tuvo capacidad para expresar su cariño. Pensó que era fundamental su papel dominante. Yo con una rebeldía, que soy todavía un viejito rebelde, o sea, toda la gente con la que nos movemos, Aguirre y yo, tienen menos de 30 años. Ya los que tienen el pase de abordar de nuestra generación, eso... Oye, a mí no me incluyes. No, bueno, voy a permitir una excepción, ¿no? Pero la mayoría, jóvenes, no, bueno, sí, por favor, niños, ¿dónde van los claro. chavos? Cuando éramos jóvenes nosotros. Nos conocimos Acabo de en ver a Huatulco. Hernán, Celorio, todo. Me da miedo. O sea, me da miedo porque tengo miedo de que me vean a mí así como ya un viejito buscando tu lugar. No, a mí me encanta la rebeldía y eso fue lo que me llevó a salir de Galicia. Porque Galicia es muy castrante, ¿eh? Oye, Cuidado. No, es que, ¿cómo brincas entonces a la filosofía? Como si estás huyendo y te vas de Galicia, decides que la filosofía es el terreno donde tú quieres vivir. Ese es el mundo en el que tú estás uno contento. de los personajes fundamentales para que yo me matriculara en Ingeniería de Telecomunicaciones fue un franciscano. Y le decía a mi padre, mire, ese es el futuro, hombre. Pero eso está muy loco, las ¿no? Que un electrónicas y toda franciscano esta diga cosa. eso. Entonces, Sí. y ya que hablaba yo, y decía, es que no me gusta, padre. Pero mira, hombre, tú lo que puedes hacer ya estando ahí es lo que te gusta, te vas y vas a la otra facultad, pero dale el gusto a tu padre, hombre. O sea, era un mediador Era nato, listo, ¿no? Como han sido los sí, franciscanos, por sí, cierto. claro. Pero Galicia ha sido, aparte de una cultura tanática muy similar a la oaxaqueña, no es gratuito que esté el culto a Mitla, los muertos ahí, toda la Santa Compaña, la Galicia mítica de Valle Inclán, pero Valle Inclán murió en ese pueblo donde yo crecí. Sí. Y mi abuelito, por lado materno, que estaba pedo todo el día, pero por fortuna era de vino, contaba y hablaba de su relación con Valle Inclán. Entonces yo me puse a investigar todo eso y vi cómo entró un proceso de decrepitud generalizada, pero al mismo tiempo de desprecio de la gente. Y eso a mí me corroía, me partía. Y eran, estamos hablando del principio de la década de los 60, cuando estaba pues todo, ¿no? Sí. El movimiento hippie, la música, el La rock, revolución, todo. pero Sí. que en España estaba detenida, Lo que ¿no? Y pasa es Galicia que no se- había Totalmente, migrantes. por ejemplo. Entonces traían, a mí, por ejemplo, me trajeron de Londres en el año 65, tenía yo 14 años, en fin, me trajeron el primer disco que oí de Pink Floyd, y ya se acabaron Rolling, Beatles, y no digamos, bueno, Juan y Junior, Rocío Dúrcal, Marisol y toda esa mierda franquista que había allá. Entonces, todo eso me generaba muchas asociaciones. Dije, no, yo de aquí me escapo, pero me escapo. Y sí fue una huida. Esa es la única primera huida que yo huida. reconozco. Oye, no, la única. La única. A mí me llama la atención en qué términos has acomodado, si es que uno acomoda esa melancolía gallega, morriña la gallega. morriña, con este trópico solar. Donde además te conocimos, porque te conocimos en fueron las a bahías de nuestra casa, Huatulco, esa. cuando tú hacías estos encuentros ecoliterarios, ¿verdad? Eculturísticos, Que efectivamente. era otra de las partes, esta alianza con la naturaleza. Para hacer el parque. ¿Cómo escoges ir a Huatulco? Lo que pasa es que la cultura gallega es una cultura, insisto, como la oaxaqueña, tiene una gran tradición. Y las culturas que tienen una gran tradición te enraizan y te dan seguridad, te sostienen, pero impiden el vuelo. Entonces, llego al trópico, era mi sueño, ¿no? En el trópico jamás miras para atrás porque no hay pasado. Ahí es el día a día. Y eso supuso para mi mente un reto que nunca había vivido. Y me fascinaban, me siguen fascinando esos retos porque creo que es en la adversidad donde se forja la grandeza. Entonces, el hecho de llegar al trópico, la excesividad, no lo defectivo, hasta lo defectivo ahí era por exceso. Entonces, toda esa vida animal, verla arribar las tortugas, los venados caminando en la playa, todo ese mundo desconocido y que estabas escribiendo filosofía y sudando a mares, te comían los zancudos, veía las garrapatas en la pared, los alacranes, todo eso para mí era impensable y ese reto me suponía un aliciente, un desafío. Yo detesto la seguridad, por eso me ha encantado Agar, porque es igual de loca que si no, yo no podría vivir con algo ya programado mañana. Esas señoras que están en Oaxaca y van a la clase de yoga y luego de ahí en la tarde a clase de pintura, a mí me enferma eso, ¿no? Yo voy a bailar, por ejemplo. Aunque parezca mentira, si algún día hacemos una pachanga verán que estoy en forma. Sí. No, y has sido cazador que además ha sido perseguido, porque tú tuviste
que huir, que esconderte durante un tiempo después de que vivieron prácticamente 20 años en este lugar maravilloso en Huatulco, ¿no? En esa cabaña, y declararon ese campo, el Parque Nacional de Huatulco. Fuiste perseguido. Bueno, son estas cosas raras. Fíjate que ahora que ya lo veo a la distancia es un poco como lo de mi padre. Tiendo a hacer esto que sí creo que es una de las características determinantes de la senectud. Te vas haciendo cada vez más perdonador, ¿no? Y ahora estoy agradecido que me hayan expulsado de ahí. Antes no, cuando nos tiraron, porque tiraron toda la casa que conocieron ustedes, no dejaron ni un ladrillo. Nada, entre Ulises y Gómez Montt. El hermano era gobernador y Enrique era el director de Fonatur, un viejito briago, y Agar se puso al brinco. Entonces hay que extirpar ese mal ejemplo. Y sí me produjo mucho dolor, la verdad. Hasta pensé una frase que era rara en Jodorowsky, pero decía: el odio es un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro. Y me di cuenta que era un veneno que yo me tocaba y que me fregaba yo mismo, que me autoaniquilaba, que me autodestruía. Y comencé a hacer ejercicios para quitarme el odio. Y en la medida que me fui quitando el odio me liberé, y entonces me di cuenta que ya eran 27 años, que se había cumplido un proceso y que esto fue algo así como cósmico, porque yo no hubiera salido. Ya, en fin, mi necedad gallega, que ha tenido también la parte positiva de esa voluntad para adelante, por momentos ha sido muy peligrosa, porque me ha tratado de anclar a situaciones que yo nunca he deseado. Pues vamos a seguir hablando de estas situaciones que no se desean, pero que después son material literario, con Leonardo Dajandra. No se vayan. Bueno, yo tengo una preocupación, ya que estamos en esto de intercambiar puntos de vista. No sé cómo percibieron ustedes nuestra generación. Pues recuerda cómo hacíamos la Feria de Guadalajara, íbamos a Huatulco, estábamos muy unidos, pero nunca logramos, por cuestiones quizás sociohistóricas, la repercusión que tienen ahora los jóvenes de la generación de Valeria Luiseri, Álvaro Henry, Yuri Herrera, Juan Pablo Villalobos, Antonio Ortuño. Yo sí quisiera oír una opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes de esta generación que tiene tanta trascendencia internacional? Nosotros jamás. Fíjate que me parece a mí una generación muy potente, una generación además muy cultivada, muy leída. Creo que nuestra generación no necesariamente venía de la academia y es una generación que crece en un mundo globalizado donde además entiende los procesos de internacionalizarse, de participar en concursos. Les toca otro momento también. Leonardo, a nosotros nos toca un momento más del periodismo, de la acción, como tú mismo encarnas, ¿no? Vida y obra, tú renunciaste a la academia. Creo que esa generación está más en las universidades, más en algo que les permite, además, tejer redes a través de las redes, paradójicamente, ¿no? Nosotros para vernos teníamos que ir a Huatulco a conocer tu cabaña, no nos mandaban fotos para ver cómo era esa vida. Hacíamos un esfuerzo físico distinto, ¿no? No sé si por ahí va, pero sí es una... Bueno, o sea que tú tienes una opinión muy favorable, ¿no? Yo sí. Y yo Bueno, también no creo favorable, que el muy, momento muy, es otro. muy objetiva, No, bueno, o trato de ser objetiva. No, pero también la percibo al mismo tiempo como un poco justificativa. Por eso yo insisto en esta pregunta, porque es un poco comprometedora. Nosotros fuimos la generación posterior al siglo de oro de lo que yo percibo como la literatura hispanoamericana. O sea, aquí mismo Rulfo Arreola, Paz, Fuentes, Bonetti, Carpentier, Lezama Lima, en fin, era una constelación abrumadora. Y ahora vean estos chicos un éxito, quizás merecido, no son torpes, yo los he leído, creo que ellos no me han leído, por eso hablo con ventaja. Yo sí los he leído. Y no veo ni por asomo una obra que esté a la sombra de estas grandes obras. O sea, olvídate de nosotros. Estoy viendo el éxito que ni siquiera tuvieron cuando, pues, no sé, a esa edad de 30 y tantos años, yo percibo lo que hacía Onetti, Borges en El rastro de pollos, con Perón, o sea, como hablabas antes de la morriña, la saudade, pienso en el maestro Pessoa en una oficina de mierda. Estos son chicos high, o sea, buenos medios, escriben en los grandes periódicos, y pienso que, pues, esa grandeza, yo creo que ante el éxito y la muerte todos somos principiantes.
¿realmente tienen ya alguna obra que esté al nivel de todo este aparato? Bueno, pero es que yo creo que ni siquiera se puede hacer esa comparación, porque de pronto generaciones como la del boom y los autores que estás mencionando son la excepción del siglo. Esto pasarán muchos años para que se repita. Estás hablando de una constelación de muchos que escribieron obras maestras y también tienes que ver que los antecedentes no constituían obras que les hicieran sombra o competencia. Y que el mundo ha cambiado su interés. Estos escriben las obras fundacionales, tú utilizas mucho ese término, estos autores del boom. Y ni hablar de García Márquez ahora que cumple 50 años, sus 100 años de soledad. Ese es el monstruo con el que nos tocó, coexistir claro, también, qué claro, maravilla. claro. Pero la literatura además de que se ha atomizado, de que hay muchos más autores, hay muchos más lectores, ha tendido hacia buscar el yo, el cuerpo, las últimas utopías. Las utopías ya no están afuera, ya no tienen que ver con lo espacial, ni siquiera con los movimientos sociales o con explicarnos qué es América Latina. Yo pienso que son autores muy jóvenes todavía, y que sí tienen obras importantes. A mí Guadalupe Nettel me gusta muchísimo, Antonio Ortuño me encanta. Me parece que están explorando las pequeñas adversidades desde la batalla que uno da al tener el cuerpo que tenemos, al estar ubicados en el espacio en el que estamos, sin pensar en las grandes utopías o los grandes espacios. Emiliano Monge, pues yo qué sé. Jalar otra vez el agua para el molino de Leonardo. Sí, ¿Sabes por qué? Porque hablando de utopías que acabas de mencionar, y para que lo que tú dices, acabas de republicar, reeditar Entre Cruzamientos a 30 años de su publicación en la editorial que ustedes, Agar y tú dirigen, Avispero, que me parece muy importante, y tú estás muy en contacto con los jóvenes de Oaxaca a través de la revista, de los talleres, y esta idea de la utopía que tú centras en la pareja, en lo que has construido con Agar, a quien conociste en una gira de la nopalera. ¿Cómo es esto? Yo me he quedado patidifusa con esta. O sea, me gustaría volver a esta idea de la utopía de pareja. Pues no sé, ante esta perspectiva que plantean ustedes, parece que estamos hablando de nimiedades, ¿no? No, que bueno, pero en fin, no importa, porque yo creo que... No, me parece interesantísimo. No sé, hay opción para todo y yo creo que así como se superó en su momento la narrativa de la Revolución Mexicana, se va a superar la narrativa del narco y de los migrantes. Es un proceso histórico, ¿no? Claro. Lo que merezca quedar, va a quedar. Pero lo de la utopía, ahora estaba en esta mañana recordando el tema porque fui a dar una charla en una preparatoria, la preparación Toluca, y habría como 150 chicos y ninguno supo decirme que entendía por utopía. Cuando yo tenía la edad de ellos, la utopía era, pues es lo que quiero vivir, es lo que quiero hacer. Y tú hablas de la posesión del cuerpo, el sentido de la identificación autorreflexiva de la persona consigo misma, que es la base del egocentrismo, pero ahora para mí lo interesante, que es la fase utópica en la que estamos ahora después de la expulsión del paraíso, es la fase sociocéntrica, la relación con el otro. Porque ya lo hemos visto, tarde o temprano, una pareja, hasta un grupo que se aísla, termina saturándose. Lo vemos hasta en cualquier forma de animalidad. Llega un momento que necesitas más espacio, y nuestro espacio va relacionado con la frontera del conocimiento, ampliar tus relaciones de conocimiento. Entonces, veo aquí el reto en esos aparatitos, que por fortuna no hay ninguno aquí, que representan un avance tecnológico indudable. Cuando estábamos en Huatulco, allá en la selva, yo le decía a Agar, verás que en 10 años se va a inventar una tarjetita que podamos comunicarnos con el mundo. Pero el problema no es la tecnología, es el uso que haces de los objetos. Entonces, como que todavía no sabemos qué hacer. Y lo más peligroso es que, a diferencia de mi generación, porque no fui yo solo, obviamente, podía citar un montón de autores, luchábamos por un mundo distinto, mejor. Había una esperanza. Sí. Quizás estábamos equivocados, pero yo no veo ahora que nadie luche por ningún mundo mejor. O sea, no voy a decir nombres, porque ya bastante he hecho con poner en tela de juicio eso, ¿no? Pero me gustaría ver más propuestas de estas inteligencias nuevas y que están siendo oídas, vamos, que tienen receptividad del otro lado. Carajo, ¿a dónde vamos? O sea, que vamos a caer en manos de este pinche neoliberalismo infame, que vas a un congreso como yo estuve de estética y le preguntas a una de las personalidades, disculpe, ¿cuáles son los parámetros para definir el arte? Antes era la belleza y ahora... Hombre, pues si tienes buenas relaciones con el mercado, o sea que los neofenicios van a determinar lo que es bello y lo que es arte y no, ¿y quién me va a decir si una obra es buena o no?
un editor que no ha leído un libro en su puñetera vida, que nada más ve cheques y firma talonarios, que no sabe lo que es la gramática y se llama editor. Una cosa es ser comerciante y otra cosa es lo que era Orfila Reinal, don Joaquín Díaz Canedo, en fin, el anagrama, el de Ciruela, Jacobo Ciruela, Herralde. Entonces yo sí creo que estamos en un proceso, me produce desasosiego y me da gusto el desasosiego, insisto, pero creo que no hay claridad en esta proyección utópica que es fundamental para sacar una voluntad hacia adelante. No la percibo, no sé a dónde va todo esto. Si nada más el fin es el mercado y publicar en New York Times, o en El País, o en London Times, yo sí. Como que sé que no encajo ahí, pero... Y nosotros quedamos como una generación rara ante pues, eso, ¿verdad? No sé si raro o pendeja, si se permite el término, no, sí, porque nos van a llamar fracasados. Pero eso es pensar en términos demasiado generalizantes, porque hay excepciones dentro de todas las generaciones. Y al oírte, quienes no te hayan leído, van a pensar que lo tuyo tiene que ver todo y siempre con el activismo social, político. Está esa utopía sociohistórica a la que tú te refieres, pero hay un trabajo de la forma. Hay un nivel de reflexión que viene de la filosofía y de toda la literatura que has leído a los mejores autores, y de una rareza que te constituye por el hecho de haber vivido en Huatulco tantos años. No te pareces a ningún otro escritor. Cuando hablas de nuestra generación, realmente uno también podría cuestionarte de qué estás hablando, porque eres un autor muy original, muy distinto. Pero mira, yo te puedo citar, por ejemplo, con el que tuve al final una relación bastante afín, Daniel Sada, que es un superautor, un hombre muy atormentado, una prosa que ojalá se leyera más, decantada, lo que quieras, puede decir que es un poco anacrónico tratar de establecer una prosa endecasilábica, pero era un logro incuestionable, ahí está. Casos como su maestro, que me lo pasó por Gardea, un típico autor increíble, Gardea, El barro con el desierto, Chihuahua, por Dios, ¿quién hace eso? ¿No? Bueno, y podía citar casos quizás periféricos en otras literaturas. Creo que nosotros tuvimos la fortuna de no estar sometidos, por un lado, al estigma del mercado y por el otro, que es muy importante enfatizarlo, no nada más de una perspectiva de política infame como la que padecemos, no, del desprecio de las humanidades. O sea, lo que está sucediendo hoy en día con el cierre de las librerías en España, Argentina, Colombia, Chile, México, las editoriales. Acabo de estar con Lilia Mari y Vivian Sucha, me vinieron a comer a la casa en Oaxaca. Están diciendo que ya creo que vamos a cerrar Tumbona. Y por algo, perdón, pero por algo tú has fundado una editorial que se llama Avispero. Y además Almadía también está con Quijas en Oaxaca. Bueno, Almadía sí fue un caso extraordinario, nada más que los hijos desarrollan sus propias alas y se van con su vuelo. Entonces, hubo un poco de discrepancia, Almadía ya está ahí, son las dos editoriales que yo veo más o menos consolidadas, Almadía y Sexto Piso. Yo le apuesto más a Almadía porque sé lo que hay detrás. Conocí todo el proyecto, conocí a Guillermo Quijas muy chavito, lo ha hecho muy bien, pero al mismo tiempo sí tengo una preocupación muy genuina porque cada vez los jóvenes leen menos. Los jóvenes entre 13 y 30 años no leen, están con toda esa información gratuita, efímera, intrascendente, que no te hace nada ni para desarrollarte como ser humano, ni para enriquecerte como idiota, que es a lo que lo apuestan los malos empresarios y los malos políticos. Entonces, en este contexto, yo sí creo que el trabajo que estamos haciendo, Agar y yo, es un trabajo más que vasconceliano, quijotesco, pero lo hacemos porque nos gratifica. O sea, hemos ido a 56 escuelas el año pasado. Llegar a Oaxaca, a una escuela de nivel bachillerato, y decir, a ver, chicos, ¿quién fue Vasconcelos? En Oaxaca. Y que nadie levante la manita. Vasconcelos, por Dios. Bueno, aparte de la cataplasma de Benito Juárez, que eso está bien para los priistas, a mí Vasconcelos me parece un personaje verdaderamente universal. Claro, o sea, fue el educador de América, el hombre que tuvo la capacidad de introducir todo lo que hizo José Ingenieros, que venía de Sicilia, que fue el primer filósofo del siglo XX en América Latina, con ese libro extraordinario, El hombre mediocre. El caso, todos los ateneístas trajeron esa filosofía, ese pensamiento, la preocupación por la identidad. Ahí salió Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. En fin, todas esas cosas, yo lo que percibo es que los chicos tienen modelos completamente inútiles, gratuitos. Hay que cambiarle los modelos a los chicos. Y creo que muchas de tus ideas están en este libro nuevo, Aforismos, estos aforismos que con esta introducción de Heriberto Yepes sensacional, estas
frases contundentes. Recuerdo una que dices y que tiene que ver con lo que estás mencionando, que la ciencia es poder y prestigio, el arte es identidad, que estamos hablando de esa identidad. Aquí están muchas de tus ideas en Aforismos, publicado por Avispero, y entre cruzamientos 30 años después. Ya no nos da tiempo que nos platiques. 1, 2, 3, pero por lo menos que la clave de este programa sea Aforismos, que lo busquen porque acaba de salir. Y porque, bueno, es un libro que no se va a leer de un tirón, ¿verdad? Sentados mientras... Bueno, es ideal, perdona que los interrumpa, porque tiene que ver con uno de los géneros mal cultivados por los jóvenes, que es el Twitter. Claro. Yo jamás me había dado cuenta hasta que me metí ahí. Y lo bueno de eso es que representa una nueva opción editorial. Hacemos 200 ejemplares, 100 firmados. Eso, si los quieres, es... para el bibliófilo, para coleccionar, porque la biblioteca es una extensión de la personalidad. Es malo tener una biblioteca con los libros que te regalan y no quieres ni lees. Los libros que debes tener son los que vas a releer, los que van a estar renovando como si fuera una floración permanente. Y regalamos la parte virtual. O sea, si no tienes dinero, no hay pretexto, no se agotó, está libre en la red. O sea, nos metemos a www.avispero.com y ahí está, voy a meter toda mi obra gratuita. ¿De qué voy a vivir? Yo antes tenía un personaje que decía, aliméntate de tu temor. Yo voy a alimentarme del amor. No sé dónde lo voy a sacar, aparte de mi mujer, pero voy a intentarlo. Pues de Etla y de todo este lugar y pues los jóvenes, igual ¿no? voy descubriendo ahora en mi das. decadencia, voy descubriendo facetas interesantes que antes me parecían inaceptables y ahora igual gracias a tolerar a los demás empiezo a tolerarme a mí mismo, que es una de las buenas formas de tolerancia, ¿no? Aforismos. Para leerlo, para tenerlo al lado del buró, de la mesa de noche, e irlo leyendo poco a poco, degustando todo, pues este resumen de lo que Leonardo ha venido escribiendo a lo largo de muchos años. Gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Estupendo tenerte aquí. No, bueno, gracias, la verdad, y que nos hayan tolerado, ¿no? Y nos vemos el próximo jueves en Contraseñas. Hasta la próxima, Mónica. Hasta la próxima, Rosa.